¿Y qué es el salario? Pues la retribución económica que hace el patrón al trabajador por ese esfuerzo que tuvo, por ese trabajo que realizó, ¿verdad? Durante su jornada laboral. ¿Y cómo se fija? Bueno, se puede fijar por unidad de tiempo, es decir, se calcule que se pague por hora, se pague por día, se pague por semana, por quincena, por mes. Y puede ser también por unidad de obra. Es decir, que digan, pues eh, vas a, vas a pintar tantas figuritas, ¿verdad? O vas a hacer tantas sillas. Entonces, bueno, pues hiciste 200 sillas. Bueno, pues entonces tu salario es tanto o ganaste tanto porque es por unidad. Cada figurita que pintaste o cada silla que hiciste, pues fue tanto, ¿no? Entonces, así hiciste todo este número de, de unidades, pues tu salario son 5,000 pesos, ¿no? Entonces, es por número de unidad. Y está también por comisión. Bueno, la comisión es cuando se da un porcentaje final por la venta que se realizó. Entonces, ok, pues estás vendiendo colchones y vendiste 5 colchones en la semana. Bueno, pues esta es tu comisión, es del 5% por los colchones que vendiste. Que vendiste, tu meta eran 5 colchones, pero vendiste 10 colchones. Entonces tu comisión aumentó, porque al haber pasado tu meta, pues entonces sube un 2%, ¿no? Entonces ya no te dieron el 5% de comisión, sino es el 7%. Y así, también hay esas formas de establecer la comisión. Bueno, a precio alzado. El salario se paga en función de prestar la totalidad de toda una totalidad de actividades sin tomar en consideración el tiempo. Entonces, a precio alzado, creo que ya hasta lo habíamos comentado, es cuando se realiza un proyecto. Entonces, dicen, bueno, pues es la instalación de ventanas. Tienes que instalar todas las ventanas. Al final de la instalación de las ventanas, se paga, ¿no? Entonces, es por proyecto. Tuviste que hacer el registro o pusiste todo lo que es en el hotel, todos los, ¿cómo se llaman? Se me fue lo que te da el clima. Pusiste el clima en el hotel, en todas las habitaciones de los hoteles, ese fue tu trabajo, al final se paga, ¿no? Bueno, eso es a precio alzado. Cualquier otra manera, por ejemplo, aquí está el transporte público. Ese es muy característico que el trabajador, que es el chofer, ¿verdad? Le trabaja a un concesionario. ¿Quién es el concesionario? Pues es la persona que tiene la concesión por parte del Estado, ¿verdad? El permiso para prestar el servicio de transporte. Entonces, el concesionario va a tener una unidad a su cargo y pues puede ser que tenga una, dos o tres, porque hasta eso los concesionarios hay que tienen varias unidades y entonces van a tener choferes y ese chofer, ¿en qué va a consistir su trabajo? Aparte de que, más bien, ¿cómo va a ganar el dinero? Bueno, pues le va a dar una cuenta al concesionario, es decir, si el concesionario le establece 1,500, tú me das 1,500 el día y todo lo que sobre es para ti. Todo lo que es. Entonces, por eso, cuando van los del transporte público, pues se van ganando el pasaje, se van ahí haciendo carreritas y todo eso para ganarse el pasaje. ¿Por qué? Porque todo lo que les quede va a ser para ellos. Tienen que sacar la cuenta y ya una vez que sacan la cuenta, bueno, ya lo que reste será para ellos y su familia. Entonces, bueno, pues es una forma también de establecer, que se establece en esa relación laboral y es una condición de trabajo. Bueno, y además, ¿cómo se va a integrar el salario? Se va a integrar por una cuota diaria, que es la cantidad en efectivo que se paga al trabajador por su trabajo. Es decir, ¿te acuerdan que habíamos hablado de la jornada diurna y todo eso? Bueno, entonces en esos 8 horas de su jornada que se establece, ahí va a tener una cuota diaria. Por lo menos puede ser o puede ganar el salario mínimo, es lo que puedo, generalmente es un poquito más que van ganando en los trabajos. Está la gratificación también
va a formar parte del trabajo, la gratificación, que dice que es un acto espontáneo del patrón. Sí, pues a lo mejor fue porque realizó un trabajo que no tenía que hacer el trabajador, ¿verdad? Hizo algo que le gustó al patrón y bueno, le da una gratificación extra. Percepciones también de la recepción de alguna cosa, por ejemplo, un recibo de cobro, alguna otra percepción que no esté establecida propiamente o que a lo mejor no se haya fijado, pero que al momento puede ganarse. Habitación también es parte del salario en muchos trabajos. Había industria, había empresas textileras, por ejemplo, aquí en Puebla, que les daban a sus trabajadores casa, para, sobre todo aquellas empresas que estaban fuera de la ciudad, que vivían alejados de la ciudad. Entonces, tenían ya unas casitas para sus obreros y ahí para que los obreros pudieran trabajar. Y además, a veces hasta ya un poco más moderno, pues hasta se fueron haciendo escuelas cerca de esas casitas, de las fábricas, y bueno, fueron creciendo esas zonitas, esas zonas para, por esa fábrica, porque bueno, pues fue creando una cierta economía ahí local. Entonces, parte del salario, pues, es otorgar al trabajador o darle la renta de una casa, ¿verdad? O darle la habitación directamente. Están las primas también, primas que son cantidades por concepto de previsión social, que sería la prima vacacional, la prima de antigüedad. En la prima vacacional es el 25% extra del sueldo y la prima de antigüedad son 12 días de salario por cada año. Y la prima dominical, que también creo que ya les había yo comentado, que el que trabaja los días domingo, bueno, pues se le da un 25% adicional de ese día nada más, o sea, del día domingo, el día domingo va a ganar un poquito más. También otro elemento que conforma la integración del salario son las comisiones. Sobre todo las comisiones se dan en aquellos trabajos que tienen que ver con ventas. Entonces, bueno, pues ahí se establecen las comisiones como forma del salario del trabajador que percibe un porcentaje de cada operación que haya realizado, pues en favor de la empresa, a la que presta su servicio. Entonces, aquí hay una infinidad de comisiones que pueden recibir. Hay empresas que tienen diversas opciones para sus trabajadores para ganar comisiones. Pueden ser empresas de seguros. Los que trabajan en seguros ganan muy bien, esos agentes de seguros. O puede ser una empresa, no sé, a lo mejor que vende salas, ¿no? Muebles. Entonces, pues por la venta de cierta cantidad de muebles, pues les dan su comisión a los trabajadores. Muchas veces aquellas empresas que también agregan comisiones al salario es porque el salario como tal, el salario diario es bajo o les dan el mínimo como salario base. Y entonces agregan por eso las comisiones para que si venden, pues bueno, pues ahí el mismo trabajo que realiza el trabajador, pues va a ser el que le va a convenir para que gane más dinero, ¿no? Le echa más ganas a vender y entonces va a ganar más dinero. También está otras cantidades como son propinas, como es el caso de los meseros o valet parkings, todos esos empleos a los cuales se les da una propina a las personas, además de su salario fijo o su salario base que tienen. Bueno, pues establecen que las propinas, y bueno, en algunos restaurantes y eso juntan las propinas, ¿verdad? Las van vaciando en un lugar, y ya al final de la jornada laboral, pues cuentan cuánto fue lo que sacaron de propinas y lo reparten para todos. Entonces, bueno, ese sería otro. También están los viáticos. Los viáticos se refiere a que si el trabajador, por ejemplo, le dicen, es que tú te vas a Campeche, ¿no? Vas a ir a Campeche, vas a cerrar un contrato, vas a hacer esto, ok. Entonces le pagan el transporte al trabajador, el transporte ya sea que le den para la gasolina, o le paguen el avión, o le paguen el camión, no sé, y además también le paguen el hotel donde se va a hospedar. Bueno, es que pues vas a tener que pasar la noche allá y al otro día ya sales, etcétera. Bueno, el día o los días que tenga que estar, pues le pagan el hotel. También esos son los viáticos. Entonces, también abarcan los alimentos, puede abarcar alimentos, transporte y
hospedaje, ¿sale? Compensaciones, bueno, pues ya ese también son extras, alguna compensación, puede ser, el caso de las compensaciones es más común que se dé a los trabajadores de confianza. ¿Por qué? Como decíamos, la clase anterior, los trabajadores de confianza tienen horario de entrada, pero nunca de salida. Entonces, a veces ocurre que las empresas establecen una compensación extra para los trabajadores de confianza, para que, bueno, pues valga la pena el esfuerzo, además porque realizan trabajos, como ya lo habíamos comentado, pues de supervisión, de gerencia, ¿verdad? De dirección, y entonces pues se le da esa compensación extra. Inclusive a veces el trabajador de confianza hasta tiene que trabajar pues más que los trabajadores de base, a veces hasta si no van los de base en sábado, no van en domingo, hasta él a veces sí tiene que estar esos días. Bueno, entonces establece cierta compensación para que, bueno, pues equilibrar el esfuerzo que hace el trabajador. También dentro de las prestaciones puede haber vales de despensa, por ejemplo, eso puede integrar también el salario del trabajador, que cada mes pues le dan 500 pesos de vales de despensa, o 1,000 pesos, o 1,500, o le dan cada año le dan para útiles de los hijos, o le pagan también vales de gasolina, también puede ser. Entonces todo eso va integrando, es parte del salario. Y también están los premios, que son los estímulos económicos adicionales condicionados a una mayor productividad. Por ejemplo, si han visto en Walmart, en esas cadenas, Sam's, no sé, Costco, todas esas cadenas muy grandes, que tienen como un cuadro de honor en el área que se acerca más hacia el personal, y están ahí tres, hasta ponen su foto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aparte de que les están poniendo el cuadro, no quiere decir que en ese mes o en esa quincena o no sé, el tiempo que ellos evaluaron o consideraron, les están dando un estímulo, o sea, puede ser que sea premio de puntualidad, premio de ventas, premio así, entonces los están colocando en los primeros lugares para también que los trabajadores pues vean que estos empleados se les hace el reconocimiento a su esfuerzo y además se les hace un estímulo económico por esa productividad que tuvieron. Bueno, otro punto es el aguinaldo. Dice, cuando el trabajador tiene un año o más trabajando, tiene derecho a su aguinaldo, que ya estas fechas ya son de aguinaldo, ¿verdad? Ahorita en diciembre. Por eso dice que se establece que el pago debe de ser antes del 20 de diciembre. Todas las empresas, todos los lugares donde se trabaja, el aguinaldo debe de ser antes del 20 de diciembre y es equivalente a 15 días como mínimo. O sea, si dice como mínimo es que se puede pagar más. Hay trabajos en los cuales les dan 40 días, 30 días, 45 días de aguinaldo, ¿verdad? O más. Y según ya también cómo se encuentre a lo mejor el contrato colectivo de trabajo, si es una empresa grande y tiene un sindicato, bueno, también hay condiciones que se establecen en el contrato colectivo y son situaciones que van ganando los trabajadores en esa empresa. Pero entonces, como mínimo, son 15 días de salario, ¿verdad? Ese es equivalente. Dice, pero si el trabajador no tiene el año completo, es decir, tiene 6 meses trabajando, 5 meses, 8 meses, 9 meses, o dicen, ay, tiene 11 meses, no, pues no, no te toca todavía porque no tienes el año. No es cierto, sí le toca, y a todos los trabajadores, así tengan poquitos meses, les va a tocar una parte proporcional del aguinaldo. Entonces, si tomamos el mínimo que son de 15 días, ¿verdad? Por 12 meses de trabajo, bueno, trabajo 8 meses, bueno, pues se saca el porcentaje correspondiente de esos 15 días, se hace se saca el porcentaje que le correspondería por haber trabajado esos 8 meses, esos 3 meses. Pero no se le puede dejar sin aguinaldo, ¿sale? Bueno, también está. Ahora, para sacar todo esto que decíamos, por ejemplo, en el anterior, que es la integración del salario, que es la cuota diaria, que es el inciso A, vamos a hablar de lo que es el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados dentro de una jornada, es decir, dentro de esas 8 horas de trabajo que existe por ley, ¿verdad? Un mínimo que debe de ganar. Ningún trabajador debe de ganar menos que eso, ¿sale? Y generalmente, pues no es un sueldo muy alto.
aquí les voy a compartir una paginita que está. Y aquí se establece, miren, los salarios mínimos. El salario mínimo antiguamente se establecían zonas para el salario. Entonces estaba la zona norte, la zona sur, la zona centro, y así se establecía el salario en nuestro país. Ahora solamente dejaron dos zonas geográficas, que sería la frontera norte y el resto del país. Entonces, para la frontera norte va a ser más elevado. Aquí dice que son 213.39 pesos diarios y para el resto del país es de 141.70. Y bueno, de ahí pues ya también va variando de acuerdo a lo que se dedica el trabajador. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos que dice un albañil, en el resto del país, por la jornada mínima que debe de ganar, o sea, de sus 8 horas, sería 163 pesos, punto 46. Y en la frontera norte sería 213.39. Y así, miren, por ejemplo, un cajero de máquina registradora, 147 pesos. Dice colocador de mosaicos y azulejos, 160 pesos. Y así, miren, va variando como de acuerdo a la zona geográfica y de acuerdo a lo que se dedica. Si observan, toda la frontera es el mismo sueldo mínimo, no varía a lo que se dedique la persona. Electricista o instalador y reparador de instalaciones eléctricas, 160 pesos. Bueno, ¿cuál sería el más alto? Aquí estoy viendo, por ejemplo, de 172. Dice operador de draga. Porque ya debe de tener ese conocimiento, ¿no? Entonces ahí están los sueldos mínimos. Otro alto. Aquí estoy viendo uno, reportero gráfico en prensa. Miren, por ejemplo, el sueldo mínimo profesional para él es de 317 pesos, punto 29, y eso esté en la frontera o esté en el resto del país, va a ganar lo mismo. Miren, un reportero gráfico. Otro que tenga, vamos a buscar. No, pues sí, trabajo social, técnico en trabajo social, por ejemplo, 182 en el resto del país y 213. A ver, una señora que hace el aseo en las casas, dice trabajadora del hogar, 213.39 en la frontera y 154 pesos, punto 03 por día mínimo. ¿Sale? Bueno, pues eso nos da una idea. Eso nos da una idea de lo que se puede ganar como salario mínimo en una jornada. Y esto varía cada año. ¿Por qué? Porque se hace un estudio siempre al final, por ejemplo, ya ahorita ya estuvieron trabajando con el estudio de ver cómo va a aumentar el salario para el siguiente año. Y el 1 de enero de cada mes ya aumenta, a veces aumenta el 3%, el 2%, el 1%, el 4%, eso ya ha sido mucho. Lo máximo creo que ha aumentado ha sido el 7%, eso creo que ha sido lo máximo, pero no más. Entonces va a establecerse el salario general para los trabajadores y el salario profesional, que es un poquito más alto, como vimos el ejemplo del reportero gráfico, que ya es un salario profesional. Entonces sería lo mínimo que va a ganar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Yo tengo una duda, profesora. ¿Qué pasó? A la tabla que acaba de representar de los salarios mínimos, ¿solamente va a ser por todo un mes o solamente era por hora? Era por día, porque aquí en nuestro México se establece que la jornada es de 8 horas. Entonces, el salario mínimo de esas 8 horas es de esa cantidad que ahorita acabamos de ver. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos es por hora. Allá se establece, no sé, creo que, y depende del trabajo, $20 la hora, $8 la hora, $10 la hora, $30 la hora, dependiendo, ¿no? Ya un salario profesional, no sé. Entonces ya es por hora. Pero aquí en nuestro México es por 8 horas, es la jornada laboral. Está muy bajito, ¿verdad, Mayret? Sí.
Sí, ¿por qué creen que todos sus maestros siempre estamos, estudien? ¿Por qué hace la diferencia? Así, y estamos hablando que estos son los mínimos, o sea, es lo que un patrón tiene que pagar de forma mínima para no estar fuera de la ley. Pero fíjense que la mayoría de trabajos se da un poquito más. Claro, los que son cajeros, los que realizan ese tipo de trabajos en comercios y eso sí les dan el sueldo mínimo, pero ya en una empresa un poco mejorcita y eso, pueden aspirar a más. Y si tienen una profesión, pues lógicamente que ya puedes aspirar a ser gerente de una tienda, ¿verdad? Ya no estar en la de cajero. Entonces, esa es la diferencia que se hace. Y, por ejemplo, ahorita que van a ver ustedes en su materia de socioeconomía, eh, en esa materia de historia socioeconómica, pues van a ver las desigualdades y todo, y parte de esto, de la vulnerabilidad que existe en la población, precisamente va a partir del sueldo que ganen. Entonces, por eso es pues siempre la insistencia, ¿no? Todos nuestros maestros, todos sus maestros de media superior, es continúen al siguiente nivel educativo, sigan. ¿Por qué? Porque mínimamente, así ganen el mínimo profesional, van a estar 2 veces más alto, 3 veces más alto que los que no tienen una profesión, ¿verdad, chicos? Bueno, y eso ya, hablando en las condiciones de ser empleado, ¿no? Pero hablando en las condiciones de otras oportunidades, y a lo mejor tú ser el empresario, tú ser ya con los conocimientos que adquiriste en la escuela, tú ser la persona que va a lo mejor hasta dar trabajo a otras personas. Entonces, siempre pensar en esa posibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la universidad ya te va a dar otra visión diferente a la que tienes ahorita o a las necesidades que ahorita a lo mejor tienes que cubrir y ya después conforme vas avanzando, pues te vas a dar cuenta, como ahorita estamos analizando, pues que un sueldo mínimo simplemente, ¿no? Tan solo fíjense, si analizáramos esta parte de, no sé, de una persona que dice trabajadora del hogar que vimos, ¿no? Al final, de 154 pesos, que es el que aplica aquí en Puebla, ¿no? Que sería el mínimo. Fíjense, si la persona tan solo se sale, ya digamos, se come una memela afuera, ¿no? ¿Ya cuánto fueron? Una memela en cuánto está, ¿15 pesos? No sé cuánto. ¿20 pesos? No sé. O una torta, 35 pesos, ya una así más o menos. ¿Ya cuánto le mermó a su sueldo del día? Y así, ¿no? Y el transporte, aumenta el transporte, ¿cuánto va bajando ese sueldo? Y luego, si tiene familia, pues simplemente que esos sueldos mínimos están pues muy por debajo de la realidad, ¿no? Además, también eso tiene que ver, o todos los análisis que se sacan para sacar el sueldo mínimo, pues es el análisis de la inflación, ¿verdad? El crecimiento económico, todo lo macroeconómico y microeconómico del país, ¿verdad? Toda la macroeconomía y microeconomía que existe, entonces se sacan esos análisis y se llegan a estas conclusiones. Bueno, entonces vamos miren, por ejemplo, aquí dice el salario mínimo, aquí dice que estaba en 176 y 102. Miren, en el 19 y en el 20, ahorita ya vimos que ya varió. Bueno, no sé de dónde, ya no me acuerdo de dónde saqué esa imagen, pero era para poner un ejemplo. Bueno, entonces, pues se supone que el salario mínimo debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural o para prever la educación obligatoria de sus hijos. Pero si estamos analizando el sueldo mínimo, pues sí está muy lejos de esta realidad, ¿verdad? Que vivimos todos los mexicanos. Bueno, ahí había una tablita también, pero ya les mostré la que está en línea. Ustedes pueden buscar así salarios mínimos vigentes 2021 y les van a aparecer varias páginas que tienen esa información. No, bueno, también existen las normas protectoras del salario. La protección contra abusos del patrón debe pagarse en efectivo. Debe ser pagado en el lugar donde se trabaja. Entonces, estamos hablando de que se toma también, no nada más que sea en efectivo. Acuérdense que el depósito en nómina, por ejemplo, que ahora se utiliza para los bancos, ¿verdad? Para los trabajadores, se considera que es efectivo cuando te realizan el depósito en una nómina bancaria.
Porque antiguamente, bueno, todo era en efectivo. ¿Y por qué dicen en efectivo? Porque antes de la revolución, ustedes recordarán, ¿verdad? Que les pagaban en especie. Entonces era, pues tú ganaste ahora 3 kilos de maíz, ¿no? 4 kilos de maíz. Entonces, ¿cómo? No, pues tiene que ser en efectivo. ¿Por qué? Porque solo les daban para que comieran, pero no les daban para otras necesidades, zapatos, ropa y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso la ley ha establecido que el pago debe de ser en efectivo, debe de ser pagado en el lugar de trabajo. Bueno, ahora con la tecnología, pues ya, digamos en la nómina, ¿no? En la nómina digital. También está prohibida la retención de salarios por concepto de multas. Entonces, cualquier tipo de multa no le pueden retener el salario al trabajador. No sé, que digan, pues te pasaste cometiste una infracción, ¿no? Pues sobre el salario nos vamos. No, no se puede, ni tampoco la misma empresa. Quedan prohibidos los descuentos, excepto entonces no se le puede descontar al trabajador, a menos, ¿verdad?, que tenga una deuda con el patrón. Dice, ambos tendrán que ponerse de acuerdo el importe del pago, pero nunca excederá el 30% del excedente del salario. Entonces, ok, le pidió, a lo mejor se da el caso, ¿no? Que el trabajador le pide prestado al patrón, pero el patrón no va a ver su salario rapidito. ¿Por qué? Porque lo máximo que le puede descontar a su trabajador es el 30% de su salario para ese pago de esa deuda. O, por ejemplo, que rompió algo, que algo hizo mal y fue su responsabilidad del trabajador haber descompuesto una máquina, entonces tiene que pagar la compostura. Bueno, pues esas serían también otro tipo de deudas que se van adquiriendo. Y bueno, le tiene que descontar solo el máximo un 30% de su trabajo, de su salario. Bueno, también el pago por renta. Pues dice, no excederá del 15% del salario. Alguna renta de casa o algo, bueno, pues sería solamente, por mucho el 15% del salario le puede descontar. En algunos lugares, como decíamos, les ofrecen casa habitación y entonces a lo mejor les cobran una renta mínima. Bueno, porque si es mínima, porque aquí nos damos cuenta que solo le pueden descontar por renta el 15%. Dice pago de abonos al Infonavit. También cuando es el caso de que el trabajador, bueno, se sacó una casa por Infonavit, pues de ahí le están haciendo su descuento. Entonces, también es un porcentaje. Cuotas para cooperativas o cajas de ahorro también, eso a veces se ponen de acuerdo los trabajadores, a veces ni el patrón tiene nada que ver, simplemente los trabajadores dicen, pues vamos a armar una caja de ahorro para todos y vamos a decirle al patrón que nos descuente a todos, pues el 10%, bueno, lo que quieras ahorrar cada quien, ¿no? Y no lo van a estar descontando. O ya establecemos una cantidad fija y ese será nuestro ahorro. Y a fin de año no lo van a dar, ¿no? O todos los intereses que se generen, esa va a ser también nuestra ganancia como trabajadores. También está la pensión alimenticia. Ese es otro descuento que se tiene que dar cuando el trabajador o trabajadora, porque es en ambos casos, es demandado por pensión alimenticia para sus hijos. Entonces, muchas veces ahí es hasta el 50% del salario que le descuentan al trabajador. Bueno, también depende el número de hijos, un hijo, dos hijos, tres hijos, o lo que haya considerado el juez, ¿no? Alguna vez llegué a ver algún caso que fue el 70% que le descontaban al trabajador, como pensión alimenticia por 4 hijos. Entonces, sí era bastante, pero bueno, pues es que si no, pues no les alcanzaba a las necesidades de los menores y pues las necesidades de los menores están sobre los derechos del trabajador, ¿no? Los derechos de los menores van por encima de todos. Bueno, cuotas sindicales también se descuentan cuando el caso de una empresa o algo que tenga sindicato y el trabajador esté unido al sindicato, bueno, pues le va a llegar el descuento en su nómina directa, es un acuerdo que han tomado con el patrón para que ahí se descuente directamente. No quiere decir que va para el patrón, sino va para el sindicato de los propios trabajadores. Y también los pagos al Fonacot. Bueno, dice, cuando un salario mínimo se le puede hacer algún descuento, pues está por pensión alimenticia.
Fíjense que es triste, pero aquí en nuestro país, es más, aquí en Puebla, ya no hablemos de nuestro país, aquí en Puebla, las demandas por juicio de alimentos, ¿verdad? Por pensión alimenticia, son bastantes, bastantes. O sea, como que las personas no están conscientes de su obligación y su responsabilidad como padres de familia o como madres de familia para pagar los alimentos a sus hijos. Es muy triste. Entonces, o sea, viene el divorcio, viene el pleito y y se separa la pareja, ¿verdad? Y quieren evadir las responsabilidades que tienen con sus menores. Entonces, pues eso es muy común y lo que hace entonces el juez de lo familiar es que gira un oficio a la empresa donde trabaje, este, pues el deudor de los alimentos, que les digo puede ser tanto la mamá o el padre, entonces el deudor de los alimentos y ya obviamente que la empresa tiene que cumplir con el oficio del juez y hacer el descuento y además se va a establecer una cuenta, bueno, el juez va a establecer ahí un número de cuenta y todo donde se debe de hacer el depósito de ese trabajador. En serio, a veces hay hasta trabajadores que mejor renuncian por no pasar la pensión alimenticia, renuncian. Bueno, está también otro, ya no hablemos de cosas tan tristes, está el pago de rentas, el pago de abonos para cubrir los préstamos que decíamos de la vivienda, del Infonavit, o el pago de abonos por el Fonacot. Bueno, espérenme porque se me salió mi página de aquí. Ahí está. Bueno, ahora vamos ya, terminamos con esta parte de lo que fueron las condiciones de trabajo y llegamos hasta Profesor, el salario, ¿sí? es que no se ve en su pantalla la presentación, solamente se ve la tabla. Ops, gracias, Maidet. Ok, entonces, creo que desde aquí no vieron nada, ¿verdad? Bueno, de todas formas, la presentación creo que ya se la subí, entonces ya la tienen en línea. Bueno, está ahora el otro tema que es suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Entonces, ¿cuáles serían las causas de suspensión temporal de las obligaciones para prestar un servicio o pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón? Entonces, sería, por ejemplo, la enfermedad contagiosa del trabajador, pero esto es en el caso, ¿verdad? De que no tenga, de que el trabajador también no dé aviso. El trabajador tiene que dar aviso que tiene una enfermedad contagiosa. Además, existe el seguro social. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el trabajador va a quedar suspendido de forma temporal en lo que pasa, en lo que se restablece, ¿verdad? La enfermedad. A veces cuando es muy larga, existe, bueno, la ley del Seguro Social establece que se le paga la mitad del salario al trabajador. Entonces, pues ya está establecido que es por incapacidad, ¿verdad? La incapacidad, entonces no obliga al trabajador, al patrón a dar el sueldo completo. Sin embargo, en algunos casos, el patrón sí ofrece el sueldo completo o en algunos casos, si existe ya el contrato colectivo, ¿verdad? De trabajo, porque está sindicalizado el trabajador, bueno, pues pueden cambiar sus condiciones de trabajo o este salario que se está estableciendo. También dice que la incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Bueno, eso sería parecido al anterior, ¿no? Que tiene que ver con enfermedades o con accidentes temporales, que se fracturó, ¿no? Que andaba en moto el trabajador y se fracturó y eso, bueno, pues hay una suspensión temporal y le tienen que seguir pues pagando son cosas de las obligaciones de prestar servicio y pagar, le tienen que seguir pagando su sueldo, ¿sale? Les digo, a veces ya establece, creo que después de 3 meses, si el trabajador no se reintegra, creo que ya le bajan la mitad del sueldo, algo así, porque se acuerdan que ahorita por el problemas de COVID había ese tipo de problemas también que se daban en las empresas. Bueno, también está el arresto del trabajador. Ah, pues que el trabajador tenía una deuda, ¿no? Un pagaré que firmó, entonces, no lo pagó y lo arrestan.
lo detienen, le hacen un arresto preventivo para que pague. Entonces perdió 2, 3 días en la cárcel hasta que paga. Ah, bueno, pues existe ahí una pequeña suspensión, por esos días, pero en todos estos casos el trabajador regresa a su trabajo, solo es suspendido de forma temporal y no pierde el sueldo. Bueno, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para prestar el servicio, por ejemplo, que se le pide el acta de nacimiento, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ¿se acuerdan que vimos el videíto y todo esto y hablábamos de esos temas? Bueno, pues se ve muy chiquillo el trabajador y le dice, oye, tráeme tu acta de nacimiento porque se me hace que tú eres menor de edad. Entonces, si el trabajador no lleva, no, ¿sabes qué? Está suspendido hasta que no me traigas tu acta de nacimiento y todos tus papeles para verificar que ya eres mayor de edad, ¿no? Si es que todavía no tienes, es que perdí mi credencial de lector, ah, bueno, pues el acta de nacimiento. Bueno, entonces lo pueden suspender por eso. La conclusión de la temporada en caso de que los trabajadores sean contratados bajo esa modalidad, que son ¿se acuerdan de los trabajadores de temporada? Que, por ejemplo, ahorita para diciembre los contratan para ventas dicembrinas o por vacaciones, en vacaciones de Semana Santa, para esos periodos vacacionales también hay trabajadores que se contratan. Entonces termina la temporada, no hay ninguna, pues sabemos que ahí termina el contrato y entonces no hay ninguna responsabilidad de obligaciones ni para el trabajador ni para el patrón, porque se sabe que cuando acabó la temporada se acabó el trabajo. Dice, suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Entonces, existe la que es del cumplimiento de servicio desempeñado, de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución. ¿A qué se refiere ese artículo 5? Bueno, pues es alistarse o servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley. Entonces, que se alistaron al ejército, entonces ahí no hay ningún problema, va a haber una suspensión. También hay casos en los pues fue invadido México, ¿no? Y entonces le hablan a las reservas, ahorita que los chicos hicieron su servicio militar y todo, les hablan a las reservas y pues estaban trabajando, hay una suspensión del trabajo, no van a perder el trabajo porque los van a reinstalar, porque están prestando un servicio a la patria, ¿sale? Entonces ahí sería esa situación. Después está la otra parte de suspensión que es la licencia, a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Y aquí les puse el caso, dice, para los casos de madres o padres trabajadoras asegurados cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados con cáncer de cualquier tipo. Podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico de acuerdo a la prescripción médica tratante, incluyendo en su caso el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí puede existir una suspensión de la relación de trabajo por parte sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador. O sea, está en su derecho, ¿no? De que existe esa suspensión. Y cuando termine este proceso y quede sano su hijo, ¿verdad? Pensando todos de forma positiva, bueno, pues regrese a su trabajo este trabajador. También está la designación de los trabajadores como representantes de organismos estatales, dice Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, o sea, que lo manden de comisión a esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que participe en lo que tiene que ver con las utilidades de las empresas y otros. O sea, para hacer todos esos trámites, para estar en las juntas y eso, bueno, también habría una suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Y una vez que termine su trabajo, que haya ya apoyado en esas negociaciones, puede regresar a su trabajo de forma normal. ¿Sale? Bueno, de acuerdo al artículo 5, entonces, de nuestra Constitución,
existe la libertad de trabajo y entonces a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión o a la industria o comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que el que vende droga o el dealer, ¿verdad? Aunque tenga un patrón, pues su trabajo no es lícito, está fuera de la ley. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial, ¿sale? Entonces, pues nadie puede ser privado a menos que la resolución, como decíamos, el caso de los juicios de alimentos, bueno, pues se le va a quitar un porcentaje solamente por eso. Bueno, ejercicio de las profesiones también. En este punto, dice, la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtener pues a eso se refiere a que la Secretaría de Educación Pública de cada estado pues va a establecer cuáles son ellos van a dar el permiso, ¿verdad? De cuáles son las profesiones, las carreras, ¿verdad? Que se van a crear y además van a establecer cuáles son los requisitos para que se expidan esos títulos. Bueno, entonces aquí les dejo, chicos, todo esto del artículo 5. Hasta aquí llegó nuestra clase, ya terminó la clase. No sé si existe alguna duda. No, profe. ¿No? Bueno, ahorita me dediqué hoy a dar tema y no les apliqué ninguna actividad, pero ya en la siguiente clase haremos una actividad, chiquillos. Pues que les vaya bonito y que tengan un excelente inicio de semana, chicos. Ya empezaron los convivios, por favor, solo usen cubreboca, por favor, chicos. Todo el tiempo su cubrebocas. Y sigámonos cuidando, ¿sale? Sí. Muchas gracias, profa. Hasta luego, que les vaya muy bonito. Hasta luego, Igualmente, gracias. Bye. Bye, bye, bye.